¿Has oído hablar de Yemaya? Esta divinidad africana es conocida como la madre de todos los hijos en la tierra, simbolizada por las olas del mar y representa la fertilidad, la maternidad y la vida. Además, Yemaya es considerada la oricha del río Ogun, que corre por Oyo y Abeokuta, y se asocia con la intelectualidad, la sapiencia y los caracteres cambiantes como el mar. En este contexto, esta divinidad es inflexible cuando castiga, pero también es considerada una adivina por excelencia. Siendo dueña de las aguas y el mar, Yemaya es una fuente de toda la vida y la reina de Abeokuta. Si quieres conocer más sobre Yemaya, sigue escuchando para descubrir todo lo que debes saber sobre Yemaya. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Yemaya. Yemaya es la madre de todos los hijos en la tierra y representa al útero en cualquier especie como fuente de la vida, la fertilidad y la maternidad. Ya Omoeye. Yemaya es un ocha y está en el grupo de los ochas de cabecera. En la naturaleza está simbolizada por las olas del mar, por lo que su baile se asemeja al movimiento de las mismas. Yemaya es la oricha del río Ogun que corre por Oyo y Abeokuta, en el territorio Nupe, luego se trasladó a territorio Tapa, en Abeokuta, Ibadan y Chaki. Representa la intelectualidad, la sapiencia y los caracteres cambiantes como el mar. Yemaya cuando castiga es inflexible, es adivina por excelencia, le robó el okpele a Orula y este luego le entregó los caracoles, Dilohun. Ella es dueña de las aguas y el mar, fuente de toda la vida. Reina de Abeokuta. Su nombre proviene del Yoruba Yemoya. Yeye, madre, Omo, hijo, ella, peces. Literalmente madre de los peces. Se dice que todos somos hijos de ella, porque por 9 meses nadamos como peces en la placenta de nuestra madre. Come siempre junto a Changó, excepto Yemaya Okute que come con Ogun. Se recibe como oricha tutelar y en el Sodo oricha Susomo no reciben Oya. Antes de asentarla se realiza como mínimo con 7 días de antelación una ceremonia en el mar y sus otas son 7 oscuras o negras y se recogen allí. En el sincretismo se compara con la Virgen de Regla, 7 de septiembre. Su número es el 7 y sus múltiplos. Su color es el azul y sus tonalidades. Se saluda. Omío Yemaya Omolote. Yemaya Ataramaba.
Familia de Yemayá. Hija de Olokun, por eso se la relaciona con el mar, fue esposa de Obatalá, Orunla, Akayú, Babalú Aye, Oricha Oko y en uno de sus caminos de Okun. Hermana de Ochun. Fue la madre de la mayoría de los orichas y crió a los demás. Dilokun en Yemayá. Yemayá habla en el Dilokun fundamentalmente por Oti, 7, aunque también lo hace por Idoso, 4. Herramientas de Yemayá. Su receptáculo es una sopera o tinaja de loza de color azul o de tonalidades azulinas que contiene la sotá y viven en agua de mar. Los atributos de Yemayá son 7 remos, 7 adanes, manillas, una corona, timón, barcos, hipocampos, peces, conchas, corales, un sol, una luna llena, una mano de caracoles, una sirena, platos, un salvavidas, una estrella, una llave, una maraca pintada de azul, abanicos redondos, un pilón y todo lo relativo al mar de hierro, plata o plateado. Sus eleques más tradicionales se confeccionan intercalando cuentas azules y blancas o 7 cuentas azules, un azul ultramar y 7 de agua. Objetos de poder de Yemayá. El objeto de poder de Yemayá es un akbekbe, abanico de plumas de pato o pavo real decorado con madreperlas y conchas. Un objeto hecho con pelos de la cola del caballo con cuentas azules y blancas. Una campana que se suena para ser llamada. Trajes de Yemayá. Yemayá viste un manto de crepe con un vestido azul marino, que puede tener adornos en azul y blanco. Lleva pequeñas campanitas cosidas en este. Lleva su akbekbe. Un cinturón ancho de algodón con un romboide en el estómago alrededor de su cintura. Bailes de Yemayá. Cuando Yemayá baja, llega riéndose a grandes carcajadas. Su cuerpo se mueve como las olas del océano, al principio suavemente, luego agitado por la tormenta. Empieza a girar entonces como un remolino. Puede imitar estar nadando o buceando en el océano trayendo los tesoros del fondo para sus niños. También puede imitar estar remando. Los otros bailadores hacen un círculo alrededor de ella haciendo movimientos como las olas que van aumentando en velocidad hasta que comiencen a girar. Ofrendas a Yemayá. Se le ofrenda ochinchín de Yemayá hecho a base de camarones, alcaparras, lechuga, huevos duros, tomate y acelga, eco,
tamal de maíz que se envuelve en hojas de plátano, olele, frijoles de carita o porotos tapé hecho pasta con jengibre, ajo y cebolla, plátanos verdes en bolas o ñame con quimbombó, porotos negros, palanquetas de gofio con melado de caña, coco quemado, azúcar negra, pescado entero, melón de agua o sandía, piñas, papayas, uvas, peras de agua, manzanas, naranjas, melado de caña, etc. Se le inmolan carneros, patos, gallinas, gallinas de Angola, palomas, codornices, gansos. Sus cebes son itamo real, lechuga, peregún blanco, atiponlá, mejorana, mazorquilla, mora, flor de agua, meloncillo, hierba añil, berro, verbena, malanguilla, paraguita, prodigiosa, helecho, cucaracha, malanga, canutillo, albahaca, hierba buena, botón de oro, hierba de la niña, carqueja, 10 del día, bejuco de jaiba, bejuco ubí macho, bejuco amargo, verdolaga, jagua, limo de mar, aguacate, ciruela, pichona, copalillo del monte, coronar yemayá. Cariocha. Para coronar este ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochas y orichas: Eleguá, Opatalá, Oque, Yemayá, Ibelliz, Changó, Oguey y Ochún. Características de los Omo Yemayá. Los hijos de Yemayá son voluntariosos, fuertes y rigurosos. En ocasiones son impetuosos, arrogantes y maternales o paternales, de carácter cambiante como el mar, por momentos calmos y por momentos bravos. Los hombres en muchas ocasiones son amanerados y de actitudes femeninas y deben cuidarse de no ser tomados por homosexuales. Les gusta poner a prueba a sus amistades, se resienten de las ofensas y nunca las olvidan, aunque las perdonen. Aman el lujo y la magnificencia. Son justos pero un poco formales y tienen un alto grado de autoestima. Pataquies de Yemayá. Yemayá estaba casada con Orula, gran adivinador de Ifé, que hacía milagros y tenía una gran clientela. Por ese entonces, Orula se hallaba íntimamente unido al secreto de los caracoles, Dilokun, pues Yemayá, dueña del mar, peces, caracoles y todo lo marino, se lo comunicaba. Él, a su vez, interpretaba esos secretos a través de los Odun y de las leyendas. Ocurrió que un día Orula tuvo que hacer un viaje largo y tedioso para asistir a una reunión de los Abo que había convocado Olofín, y como se demoró más de lo que Yemayá imaginaba, ésta quedó sin dinero, así que decidió aplicar su técnica y su sabiduría para consultar por su cuenta a quienes precisaban de ayuda. Cuando alguien venía a buscar a Orula para consultarse, ella le decía que no se preocupara y le tiraba el Dilokun. Como era adivinadora de nacimiento, sus vaticinios tuvieron gran éxito y sus voces salvaron a mucha gente. Orula, de camino hacia su casa, oyó decir que había una mujer adivinadora y milagrosa en su pueblo. Él, curioso como todo ser humano, se disfrazó y, preguntando por el lugar donde vivía aquella mujer, llegó a su propia casa. Yemayá, al descubrirlo, le dijo:
¿Y qué pensabas tú, que me iba a morir de hambre? Así que él, enfurecido, la llevó delante de Olofín, sabio entre los sabios, quien decidió que Oruni la registrara con el Okpele, los Iquines y el Ate de Ifá, y que Yemayá dominara el Dilokun. Pero le advirtió a Orula que cuando Yemayá saliera en su Odun, todos los babalagos tendrían que rendirle pleitesía, tocar con la frente el tablero y decir, Ebo fi Eboada. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.